Hola, hoy estamos en el campo de volcanes de Rosiana con una de las personas más destacadas en la investigación vulcanológica en Gran Canaria. Estamos con Alex Hansen, al cual además le quiero agradecer que haya aceptado esta entrevista aquí en este espacio que tú ya investigaste en su momento, ¿no? Bueno, para empezar te agradezco a ti tu voluntad y tu constancia Sí. para podernos encontrar, que hemos tardado unos meses en poder conseguirlo, Sí. pero muy bien, aquí estamos. Gracias. Sí. Hablemos del volcán de Rosiana. Sí, en primer lugar me gustaría que tú comentaras cómo llegas tú aquí al campo de volcanes de Rosiana en tu etapa en la que, investigando en el año 87, publicas este libro sobre el vulcanismo reciente en Gran Canaria, y cómo fue esa etapa de investigación aquí. Bueno, Gran Canaria, yo en aquella época era un joven de treinta y pocos años y estaba empeñado en hacer mi tesina, es decir, mi primer trabajo de investigación grande. Había trabajado ya sobre el Montañón Negro, por ejemplo, y había hecho alguna publicación en la revista Guairo y algunas cosas más. Pero decidí hacer la tesina y entonces, a través de la cartografía que existía, que era la de José María Fuster en aquel momento, y su magnífico libro genérico sobre la geología de Gran Canaria, aportaba algunos datos sobre los volcanes recientes, lógicamente. Así que fue reuniendo primero a aquellos autores, también Bucar en los años 30, Benítez Padilla también en medio, entre los años 30 y los 70, 80, fui reuniendo los datos que habían y con esos datos me lancé al campo. Una buena bota, ganas de trabajar, ganas de conocer el campo, un espíritu un tanto exploratorio, ¿verdad? Y ganas de hacer un trabajo que era necesario y que no estaba hecho. En el resto del archipiélago, algunos compañeros de la Universidad de La Laguna estaban trabajando el volcanismo histórico del archipiélago, pero yo me encontraba, el volcanismo me gustaba mucho, y me encontraba con que en Gran Canaria no había volcanes históricos. Entonces, mi opción fue dedicarme a lo que podríamos llamar el volcanismo más reciente de la isla. Y claro, con las luces y sombras que eso conlleva, me enfrenté a ese trabajo. Hombre, desde luego tiene un mérito que además haya sido una de las personas que se lanza a caminar por aquí y a descubrir, a cartografiar y a hacer un trabajo que nadie había hecho hasta entonces. Y a mí me gustaría que tú, para quien no haya estado aquí nunca, hicieras una descripción de los valores geológicos, vulcanológicos, someros, por encima, a modo descriptivo, de lo que podemos ver a vista de pájaro aquí en este campo de volcanes, ¿no? A vista de pájaro, si tuviésemos la posibilidad de verlo desde arriba, que la tenemos, ¿verdad?, veríamos que estamos en medio de un campo de volcanes muy antiguo, en realidad. Cuando digo muy antiguo, estoy diciendo volcanes que pueden tener entre 1 millón de años y 2 millones de años, ¿sí? Es decir que yo me dediqué solamente a los volcanes, o más específicamente a los volcanes más jóvenes. Pero los volcanes más jóvenes están imbricados en un territorio que construyeron otros volcanes bastante tiempo más atrás. Ajá. ¿Sí? ¿De acuerdo? Los volcanes más jóvenes, bueno, esos volcanes más antiguos van o se encuentran en esta área constituyendo un campo volcánico muy importante. Fíjate que al este tenemos en esa dirección, tenemos la península de Gando, que está constituido por una fisura volcánica que construye esa península que se prolonga la isla hacia el este y que a su vez se prolonga hacia el oeste a través de la montaña de Cuatro Puertas, tan conocido por ser un yacimiento arqueológico extraordinario. Pero después viene montaña del Gallego y al lado está montaña de Topino, ¿sí? Y después montaña de Rosiana, y después montaña de las Triguerillas, y después montaña de Juan Tello, es decir, y después montaña de Barros, que lo tenemos aquí a nuestra izquierda. Es decir, que estamos hablando de un conjunto volcánico, y eso es lo que vemos en superficie, porque si nos vamos a los barrancos colindantes, especialmente al barranco del Draguillo, que lo tenemos a nuestras espaldas, y vemos el escarpe del barranco, nos daremos cuenta de que allí están sepultados por las emisiones de estos volcanes otros volcanes anteriores a estos que estamos hablando. Es decir, que esta es un área de crecimiento volcánico durante ese periodo entre 1 millón y 2 millones de años de la historia geológica de nuestra isla. Que para quien no sepa nada del tema, es un vulcanismo reciente, aunque suene mucho tiempo, ¿no? Sí, es lo que diríamos un volcanismo cuaternario, Sí. porque ocurre a lo largo del periodo cuaternario, o también un volcanismo pleistoceno, utilizando un término más técnico, ¿verdad? Sí. Bien, yo traté de delimitar los volcanes que debían de corresponder al último periodo del cuaternario, lo que llamaríamos el Holoceno. Definimos el Holoceno como
ese periodo que ahora actualmente abarca unos 11.000 años aproximadamente antes del presente, y es el periodo en el que la Tierra ha suavizado su clima. ¿Sí? El mar ha crecido, los glaciares grandes desaparecieron por completo en esa época y dieron lugar a este clima benigno en el que hemos vivido en los últimos 10.000 años los humanos y que hemos aprovechado para crecer mucho nuestra especie y poder dominar a la Tierra, ¿de acuerdo? Ese periodo fue el que yo traté de alguna manera de delimitar. Mejor dicho, de encontrar qué volcanes habían hecho erupción durante ese periodo. Y bueno, y aquí en los volcanes de Rosiana, en medio de esos gigantes de volcanes antiguos que son mucho más grandes todos, nos vamos a encontrar con hasta 5 volcanes, 6 si contamos uno que existe en el Barranco del Draguillo, que es un poco más antiguo, Sí. Que se extienden en una fisura desde el sureste hasta el noroeste, atravesando este campo de volcanes, ¿verdad? Hay un volcán en el Barranco del Draguillo con unos 11.000 años de antigüedad aproximadamente, Sí. pero después el volcanismo da un salto temporal y no aparecen volcanes recientes, holocenos, Sí. hasta más o menos 4.500, 5.500 antes del presente. Podríamos redondear en torno a 5.000 años que empiezan a ocurrir de nuevo erupciones, o a lo mejor una sola erupción que se abre como una fisura que camina desde el sureste y se abre montaña del Melosal, Sí. ¿sí? A continuación camina, probablemente se abre montaña de Rosiana, Sí. a continuación montaña de Barros II y a continuación montaña montaña o el volcán de los Hoyos, que está construido por 2 aparatos. ¿Sí? Correcto. Detrás de nosotros tenemos también el resto de montaña de Santidad, que decimos montaña, pero eran 2 en realidad. Era montaña de Santidad, un volcán mucho más alto, con 110 metros de altura, aproximadamente sobre el nivel desde el que arrancó, sobre el relieve previo, y a su vez una boca efusiva, que es este cono volcánico de emplastes, ¿verdad? Es decir, de escoria soldada, que es una boca fundamentalmente efusiva, es decir, por la que salen las lavas. Mientras que Montaña de Santidad, mucho más grande a su lado, fue la boca efusiva por la que salieron los gases y por la que se acumuló el picón que dio lugar al propio cono volcánico. Entonces podríamos estar hablando que esta pequeña boca eruptiva, que podría ser la hermana gemela de Santidad, que ya no existe, Sin duda. es la parte lábica de un volcán que estaba detrás de la Santidad, que era un volcán mucho más efusivo, para que se entienda, con gases y picón que se solidificaban en el aire y caían y formaban aquel gran cono que ya no existe. Exacto. Este volcán, probablemente, este cono que estamos viendo aquí, precioso, por cierto, Sí. con forma de herradura magnífica, Sí. Debe ser no posterior, sino debe corresponder a las últimas fases de Montaña de Santidad. Porque Montaña de Santidad estaba constituida fundamentalmente por picón fino, por escorias y bombas volcánicas, ¿verdad? Sí. Que además tapizaron un amplio sector alrededor. Entonces, realmente, cuando el gas se va acabando, de alguna manera, cuando la explosividad, por tanto, va descendiendo, Sí. comienza la efusión de las lavas. Y la efusión de las lavas se produce fundamentalmente desde este aparato, que fíjate que no está cubierto de picón. No. Y estando al lado de Montaña de Santidad, formando parte del mismo cuerpo, porque estaba justamente en el pie de su ladera, Sí. si no está cubierto de picón, es porque tiene que ser posterior a la efusividad, a la explosividad. Correcto. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Y entonces él fundamentalmente va a dedicarse a emitir estos maravillosos malpaíses que constituyen los malpaíses de Montaña de Santidad, siendo, vamos a ponerlo en el orden que debíamos de estar. Esto sería Montaña de Santidad, tiene 500 por 400 metros y unos 110 metros de altura aproximadamente, un gran cráter como puede ver, y a su vez esta boca que le va a aparecer probablemente posteriormente, pero que realmente no es que no hubiesen lavas antes, sino que desde ella se van a derramar estas coladas de lava fantásticas que se van a desarrollar por todo este lomo, siendo encauzadas por 3 barranquillos previos y después van a confluir más abajo.
Correcto. ¿Y cuál es la vinculación que existe? Porque aunque los veamos como elementos separados, Sí. hay una vinculación incluso que me has comentado con volcanes que están fuera de Rosiana, como una fisura que atraviesa la isla, no solo de la Montaña de los Barros, sino incluso me decías de San Mateo, creo. Sí, sí. El profesor Alejandro Rodríguez, de Ciencias del Mar, ha hecho un trabajo sobre el volcanismo reciente en los últimos años. Sí. Y claro, con los métodos actuales y con financiación Sí. se ha podido encontrar, se ha podido volumetrar mucho mejor los volcanes, conocer sus volúmenes, mejor su desarrollo también a través de la fotografía aérea y del trabajo de campo, y se han podido buscar las relaciones estratigráficas, se ha podido encontrar carbón para al menos 13 volcanes recientes de Gran Canaria, y entonces, siguiendo esta misma fisura, si siguiésemos esta orientación, la proyección de la línea que une los volcanes que acabo de mencionar, acabaríamos en San Mateo. Y nos daríamos cuenta que en San Mateo, el volcán de la Caldereta, que se encuentra en el casco histórico de San Mateo, en realidad el casco abraza y crece en torno al volcán de la Caldereta, corresponde a esta misma erupción, que probablemente se fue abriendo, ya te digo, en Montaña del Melosal y fue progresando hacia el noroeste, pasa por Santidad, pasa por Montaña de Barros, abre los volcanes de los Hoyos y definitivamente un poco posteriormente abre una boca eruptiva muchos kilómetros más allá, desde luego, atravesando la cuenca de Tel de Tenteniguada por completo y pasando a San Mateo, donde se abre una nueva erupción cuyas lavas se emiten y rellenan Barranco Alonso. Que probablemente debe ser un esquema parecido, no sé si es exactamente así, lo sucedido con este volcán que tenemos de los Barros aquí delante, con respecto a la colada de lava hacia el Valle de los Nueve y hacia la costa, lo que viene sucediendo en este sitio que tenemos enfrente, ¿no? ¿Cómo podías explicar tú el proceso eruptivo de este volcán? Montaña de Barros en realidad son dos montañas de barro, ¿de acuerdo? Porque ahí hay dos momentos eruptivos muy separados en el tiempo. Ajá. De hecho, entre el volcán grande que estamos viendo por un lado y el volcán que está desmantelado, pero que tiene aspecto más juvenil, está desmantelado porque creció sobre las laderas del anterior, sí, que a su vez se apoyan en el fondo del barranco. Ajá. Y este volcán más reciente, Montaña de Barros 2, realmente cerró el barranco con su cuerpo. Creció en una zona muy empinada, sí, una ladera muy escarpada, muy escarpada y a su vez cierra el barranco. Ajá. Claro, cuando después llueve y el barranco crece, el barranco va a ir socavando por la base, sí, y le va a ir quitando el pie al volcán. Claro. Con lo cual, cada vez que eso ocurre, el volcán se inestabiliza y se viene abajo. Con lo cual tenemos más cuerpo, entre otras cosas porque la erupción fue más prolongado y vomitó muchos más materiales, pero se conserva mucho mejor Montaña de Barros 1, que tiene más de 1 millón de años, sí, que Montaña de Barros 2, que está muy desmantelado y casi desaparecido. Por el proceso erosivo del propio barranco que lo ha ido desmantelando. Exacto, ¿no? Porque en este realidad en nuestras islas están aquí, pero están siempre en una lucha constante, sí, entre los volcanes que hacen crecer nuestro territorio tanto en altura como hacia el mar, ganando nuevo territorio en muchas ocasiones, y los barrancos, es decir, la erosión de todo tipo, desprendimientos gravitacionales, deslizamientos, viento, por supuesto, lluvia torrencial, sí, y por supuesto escorrentía. Y todos esos agentes hacen que lo que los volcanes construyen, la naturaleza a su vez quiere transformarlo. No vamos a hablar de destruirlo, sino de transformarlo, porque en realidad coge esos materiales y se los lleva a otro sitio. La naturaleza, y si me permites ahora en este último periodo, y a mí me gustaría que tú hicieras una reflexión en voz alta sobre esto, porque me parece que eres una persona que lo puede explicar mejor que nadie, la destrucción también de las personas de determinados conos volcánicos, como ha sucedido con el caso de Santidad. ¿Cómo podríamos convencer, cómo podríamos explicar a alguien que en lo que nosotros estamos viendo como un valor geológico, histórico, como es el hecho de este campo de volcanes, que en Telde no existe probablemente en este estado de conservación, ¿no? Porque está el campo de volcanes de Ginamar, que ha sufrido un proceso todavía más intenso, ¿no?, en la extracción de áridos, ¿no? ¿Cómo podríamos convencer a quien no sabe y no valora que esto que está aquí es un patrimonio natural? Te lanzo una pregunta, creo que más difícil, ¿no?
Sí, es una lucha constante en la sociedad. Tenemos una sociedad que crece, una población que crece de una forma exagerada en Canarias en este momento y no tenemos conciencia de que tenemos que respetar la naturaleza si queremos que ella nos respete a nosotros. Claro, en Gran Canaria hemos utilizado, en Canarias en general, el picón como materia de construcción. Es decir, con el picón unido con cemento hacemos los bloques y con los bloques hacemos las casas. Entonces, claro, los volcanes recientes, que son los que tienen un picón suelto, ¿sí? Que no está cementado ni tampoco está soldado, se han convertido en un material, en un árido para la construcción elemental y básico. No es el mejor árido que podemos tener, ni muchísimo menos, pero es fácil de manejar, es fácil de extraer y por tanto se ha convertido en un material esencial, en un área de crecimiento demográfico, poblacional y urbanístico extraordinario. En consecuencia hemos visto como especialmente el municipio de Telde, un poco en todos sitios, pero Telde era rico en volcanes recientes porque tenías el campo de volcanes de Ginamar, que era fantástico hasta los años 60 y estaba muy bien conservado. Sima Ginamar, Montaña de la Matanza, ¿sí? Montaña del Gallego, Montaña Negra de Ginamar, ya fuera del municipio, y han desaparecido prácticamente todos, se conservan solamente los restos. Eran unos volcanes interesantísimos y un conjunto volcánico extraordinario con valores arqueológicos además, lo mismo que ocurre aquí. Entonces resulta muy difícil de convencer, pero yo creo que estamos en un momento en el que ahora ya se está promoviendo el campo de volcanes de Rosiana, este área que es un área vacía de población, como que debe formar parte de los espacios naturales protegidos de Canarias y desde luego de Gran Canaria, y desde luego hay que estar por la tarea y defender esa idea como sea, porque no podemos seguir ocupando toda la superficie de la isla. Fíjate, la transformación, no obstante, en el campo de volcanes de Rosiana comenzó probablemente desde la prehistoria. Tenemos el yacimiento del Calacio aquí al lado, tenemos el yacimiento de Cuatro Puertas aquí al lado, tenemos el yacimiento del Draguillo ahí atrás. La población amasí de Gran Canaria, los canaris, supieron adaptarse al territorio y, utilizando los recursos que el territorio le daba, transformarlo sí, pero levemente. Ya después de la conquista, si paseamos por este campo de volcanes, como hemos hecho ahora para llegar aquí, nos damos cuenta que hay muros hechos por el hombre, hay terrenos de cultivo que se ve que están sorribados sobre el Malpaís, ¿sí? Sobre la colada hay una buena parte de la colada que ya ha sido sorribada y cultivada por el hombre. La piedra del Malpaís se coge y se utiliza y se hace un muro, o se hace un goro, ¿sí? Es decir, que ha habido una transformación previa, pero una transformación que de alguna manera ha ido adaptándose, aprovechando los recovecos del volcán, respetuosa con el volcán, respetuosa con el medio, de tal manera que ahora vemos que una vez esa actividad se terminó, aquí ha surgido el matorral costero otra vez con gran fuerza y energía, está volviendo la naturaleza con gran velocidad, ¿sí? Naturalmente, Montaña de Santidad no podrá volver nunca, salvo que se produzca una nueva erupción. Bueno, eso lo vamos a dejar ahí porque... Vamos a dejarlo ahí. Bueno, a mí me gustaría terminar la entrevista, Alex, con tu libro. Es decir, yo estoy como canario también, ¿no? Muy agradecido a que personas como tú hayan podido iniciar la tarea de divulgación y de investigación de los valores que hasta entonces igual no eran valorados, pero por desconocimiento. Tu libro en el año 87, Los volcanes recientes de Gran Canaria, que tienes en tu mano, probablemente fuese uno de los referentes en esa época y lo sigue siendo, ¿no? Al menos para los que somos aficionados, ¿no? A la geología, a la vulcanología, ¿no? Y a mí me gustaría que tú leyeras esto que hace muchos años que escribiste, ¿no? El año 85, 86 supongo, y que lo leyeras a la cámara para dejar constancia de algo que a mí me parece muy bonito, ¿no? Que es que hayas descubierto un paisaje hasta entonces casi que olvidado, porque una vez que se deshabita Rosiana, quedó aquí como una zona, de hecho pues has conservado bien por eso, totalmente olvidada, ¿no? Bien, cuando olvidamos las cosas a veces está bien. Sí, por lo menos para que no
Sí. Entonces me gustaría que leyeras. Bueno, Baltasar, te agradezco tus palabras y te agradezco mucho tu invitación. Gracias. Decirle a todos los que nos están escuchando que para mí la construcción de este libro fue una verdadera aventura. Me la pasé muy bien viajando a pie y como podía por la isla en aquel momento, entre barrancos, montañas y volcanes, descubriendo rincones inéditos para mí en aquella época. Invito a todos a ese espíritu de conocimiento respetuoso de nuestro medio. Pero también tengo que decirles que este libro, que sí, que estuvo bien en su época, que sigue estando bien todavía hoy en muchos sentidos, sin embargo, hay un trabajo reciente de mi compañero Alejandro Rodríguez González, profesor de Ciencias del Mar, que pueden sobre los volcanes recientes de Gran Canaria, que pueden consultar en la web de la universidad, y que para todos aquellos que tengan ese afán aventurero y de curiosidad por el conocimiento de nuestro medio, les puede venir muy bien como complemento también, ¿verdad? Fantástico. Muy bien, vamos a leer. Me da un poco de vergüenza leer párrafos que ya fueron escritos hace mucho tiempo y que por tanto probablemente han perdido vigencia, ¿no? Pero bueno, han perdido vigencia, pero no valor. Pero bueno, vamos a leerlo. Sobre la montaña de Barros, o montaña de los Barros. Dice el texto: mucha más importancia tuvieron las efusiones de lava desde este volcán. El mismo parece haber funcionado en diversos momentos, separados temporalmente por una crisis climática que se manifiesta morfológicamente por la existencia de un encostramiento calcáreo situado entre ambos aparatos. El inferior es considerado por el profesor Fuster como de la serie 2, mientras que el superior es clasificado como de la serie 4. Eso lo que quiere decir es que uno es más antiguo que otro. El derrame lávico rellenó el último tramo del barranco de los Cerníquelos y se desarrolló durante 4 kilómetros, cegando el barranco de Telde, que de nuevo, como en todos los casos analizados, ha vuelto a abrirse paso utilizando los mecanismos explicados en el estudio morfológico del monte Lentiscal. La superficie de este derrame lávico se encuentra totalmente sometida a cultivo y urbanizada, pero conserva algunos bloques erráticos en el Valle de los Nueve, añado ahora, de gran belleza y singularidad. Bueno, gracias. Pues con esto terminamos esta entrevista en la que bueno, hemos hecho un breve recorrido vulcanológico con una de las personas, creo que con más estudios y documentación sobre el espacio en el que nos encontramos, y agradecerte nuevamente que hayas estado aquí, y con esto pues terminamos la entrevista.